Buenas tardes a todos. Y continuamos con la jornada de repensar políticas culturales locales, con esta primera sesión de la tarde, que bueno, tiene algo que ver con la política local y el tiempo digital, o así más o menos es como se pretende titular. Yo ya les advierto a ustedes que los dos ponentes de esta mesa me han advertido que de digital van a hablar poco y puede que tengan toda la razón del mundo y que esta pequeña rebelión de ponentes bueno, pues tenga su razón de ser en el sentido de que bueno, pues la política o el espacio o el tiempo digital no deja de ser un espacio y tiempo occidental como lo han sido todos los demás. A mí muchas veces me apetece pensar y a veces me pregunto qué hubiera sucedido si aquellas misiones pedagógicas que alumbraron, por ejemplo, aventuras como la de la barraca de García Lorca, hubiesen continuado y no se hubiesen bueno, pues trastocado abruptamente y trágicamente como lo hicieron. ¿Qué evolución hubiera tenido la gestión cultural y las políticas culturales de llevar el teatro a todos los rincones de los pueblos o la literatura, etcétera, ¿no? Claro, eso era también una red de caminos, era una red bueno, pues infinitamente distinta a la que tenemos ahora. Era, desde luego, mucho más esforzado y mucho más trabajoso llevar el teatro clásico a cualquier parte y a cualquier rincón, ¿no? Ahora vivimos un mundo, desde hace más o menos 3 décadas, en la que, aparte del espacio físico en el que todos nos movemos, tenemos un mundo virtual, una especie de mundo paralelo, que no deja de ser tan inhóspito como lo ha sido el mundo físico y real otras veces y en otros lugares, y en esos mismos años 30. En este mundo inhóspito y paralelo, desde hace 30 años, pues hay de todo. Hay valientes exploradores, hay pioneros, hay colonos, hay bandoleros, hay enemigos de lo ajeno, hay gente que conquista, gente que reconquista y gente que saquea, ¿no? En ese mundo ocurre exactamente lo mismo que en el mundo real. Y ahí recuerdo una frase precisamente de uno de nuestros invitados, de Jesús Cantero, que se pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre las redes virtuales y las redes reales? Bueno, pues en realidad, claro, lógicamente no hay ninguna. Así que mucho menos que hablar de esas nuevas tecnologías que llevan 30 años siendo nuevas y que ya algún día deberían dejar de ser nuevas para ser sencillamente tecnologías o últimos juguetes, pues vamos a hablar sobre todo de esa extensión de red o esa extensión de gestión cultural en la que accidentalmente, por tiempo y por época, nos ha tocado vivir esa especie de extensión virtual en la que vivimos, pero que en realidad, y como ustedes comprobarán después de escuchar a nuestros dos protagonistas de esta tarde, eso es sencillamente accidental y es accesorio, ¿no? En primer lugar, para mí es un placer presentarles a Estefanía Rodero, porque además de creadora, los dos son creadores, además de una buena crítica literaria y una autora de poemas, además de ser una firme defensora del fomento de la lectura y haberlo demostrado con muchas de sus aventuras, es también socióloga de la cultura, es asesora, es promotora, es emprendedora y es especialista en el desarrollo de proyectos culturales tanto en el ámbito estatal como en otros ámbitos de relación más internacional. Pero a mí, sobre todo, me interesa muchísimo de ella su hincapié y su, digamos, incidencia en el esfuerzo por hacer resaltar e investigar y estudiar y empoderar el papel de las mujeres en el mundo del trabajo, de la creación y de la conservación cultural. Ella, en principio, nos va a hablar de esa construcción de horizonte de derechos que, como ya digo y les advierto, no va a ser solo en el campo digital, sino más bien en el ámbito cultural y, por ende, también en el digital y en esa acción global. Entonces, yo ya no les entretengo más. Habla primero Estefanía y luego pasaremos a hablar con Jesús Cantero. Estefanía, es todo tuyo. Pues muchas gracias por haber resistido al peligro de la siesta a las 4 de la tarde, ¿no? Así que lo agradezco y agradezco compartir espacio, para mí es importante, con maestros, maestras y auténticos referentes en lo que ha sido mi proceso formativo, así que muchísimas gracias. Y gracias también por la parte de invitar a quienes compartiremos experiencia, ¿no? Haber sido bregados en el trabajo de la política cultural muy vinculada al medio rural y muy vinculada a Castilla y León, ¿no? Así que hay mucha parte de ejemplo que
que compartiremos en un imaginario global aquí desde Valladolid, que es un placer estar aquí. Entonces, sobre todo, quería traer como al centro del debate el hecho de que la política cultural local ahora mismo estamos viviendo un momento clave, ¿no? Porque estamos asistiendo a un cambio de paradigma a nivel internacional, estatal, local, que estamos tratando de llevar las políticas culturales hacia el enfoque de los derechos humanos. Creo que es fundamental traerlo en primer plano, ¿no? Entonces, la política cultural local y quienes nos hemos curtido un poco en este campo, estamos reivindicando para nosotras mismas el protagonismo que tenemos, ¿no? Como constructores de democracia de proximidad, ¿no? Y como promotoras que somos de una de las facetas indivisibles de los derechos humanos, como son los derechos culturales, ¿no? Este cambio narrativo es fundamental y es importante que lo vayamos extendiendo, ¿no? Desde lo local, en los últimos años nos hemos dado cuenta y, bueno, este marco de ponencia, sobre todo con el proyecto Crearte, es un ejemplo claro, ¿no? De lo estratégico que resulta para la profundización democrática en España sintonizarnos con los debates y el marco normativo cultural internacional, porque hay algo que es interesante, ¿no? Porque se ha recogido como de un modo mucho más rápido o más sensible, nos está costando mucho más hacerlo en España, ¿no? Las aportaciones más recientes desde el campo de las ciencias sociales, ¿no? Se habla en otras terminologías que son interesantes, ¿no? Porque nos dan mucho juego para la gestión cultural local, como es la elección de la identidad cultural, la importancia de la protección de la disidencia cultural, que ya aparece en normativa internacional, el impacto que tiene esta disidencia sobre la innovación social, los procesos de innovación, la noción de diáspora, ¿no? Y los criterios culturales de descendencia, ¿no? Que también tenemos en España y que no estamos tan acostumbrados a articularlos en el ámbito de lo local, ¿no? Estamos celebrando el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y eso también tiene que tener un reflejo en nuestras políticas culturales locales, ¿no? O, por ejemplo, también la dimensión importante de los espacios, la dimensión cultural de los espacios territoriales y naturales. Esto para Castilla y León es fundamental, toda la parte del paisaje cultural, ¿no? Nos ayuda también a resituar la importancia que tienen los derechos culturales para la salud democrática de un país, ¿no? Porque nos obligan a una parte que yo, en cuanto tengo oportunidad, siempre pongo el foco sobre ella, que es la vinculación que tienen los derechos culturales con la economía de la credibilidad, ¿no? Esto es fundamental en términos como de justicia social, ¿no? Porque esta economía de la credibilidad es el modo en el que una sociedad configura cuál es la palabra que cuenta, esto desde el feminismo es clásico, ¿no? Pero cuál es la palabra que cuenta, qué es lo visible, qué es lo audible, ¿no? Cuáles son los relatos legítimos de una sociedad, ¿no? También para las políticas culturales y, por tanto, los derechos culturales contribuyen a reforzar procesos más amplios, tanto de justicia social como de desigualdad, ¿no? Esto es importantísimo. Entonces, bueno, en esta armonización local global en España se traduce y se puede traducir mucho más hacia una ampliación de los campos de intervención de la política cultural local y a que actualicemos continuamente el debate sobre qué entendemos por democracia y democratización cultural, ¿no? Podemos seguir ampliando debates. Así, en un repaso muy rápido, porque todos nos hemos apoyado en estos instrumentos, ¿qué instrumentos legales, de qué instrumentos nos hemos servido en este diálogo para la armonización? Pues, por supuesto, ha sido una inspiración todo el nuevo constitucionalismo iberoamericano, ¿no? Que hizo de los derechos culturales bandera para la transformación social, que para muchas de nosotras ha sido como clave. Toda la parte, por supuesto, de la Agenda 21 de la Cultura, que hoy celebra, creo que son 15 años, ¿no? También ha sido importantísimo. O la Red Internacional de Ciudades, que están pidiendo un nuevo protagonismo a nivel internacional, ¿no? O sea, ha sido como un espacio fundamental. En la actualidad, que lo ha dicho Juana antes, ¿no? Todas las propuestas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo vamos a hacer desde la cultura de eso bandera, ¿no? Eso cómo se va a articular, porque todo esto se tiene que articular y hacer concreto en espacios reales, tangibles, visibles, y eso es el espacio local, no hay otro, ¿no? En el que eso se pueda tocar y hacer medible, ¿no? También, sin olvidar nunca las grandes declaraciones de diversidad de la UNESCO, ¿no? Ese es como el marco clave que hay que hacer real y que tenemos que hacer tangible, ¿no? Para mí, fundamental, claro, porque además ha puesto muy en el centro de la esfera internacional el papel de la sociología, ¿no? De la sociología de la cultura, el papel de las relatoras internacionales de la ONU en materia de derechos culturales, porque han hecho una labor impresionante, por ejemplo, para reivindicar los derechos culturales de las mujeres, ¿no? A nivel internacional,
internacional, otra vez poniendo en el centro el papel de las disidencias y de las diversidades reales al día a día, ¿no? Siempre menciono aparte, porque es una debilidad, y bueno, porque estamos en Valladolid y es el maestro Prieto de Pedro, ¿no? Pero el papel importante de la Carta Cultural Iberoamericana ratificada por España, que no hacemos bandera y no sé por qué, no la enarbolamos muchísimo más, porque es de los pocos documentos que han llevado al centro una apuesta por la economía social de la cultura, ¿no? Quienes venimos de esta mezcla de lo social, lo cultural, en mi caso muy vinculado a emprendimiento social, ¿no? Da muchísimas pistas, ¿no?, de desarrollo para acciones en el ámbito local, ¿no?, vinculadas a la economía social y a las redes propias de economía social, ¿no? Entonces, siempre me resulta como sorprendente que no la enarbolemos con mucha más fuerza, ¿no? Sobre todo por la dimensión en la que pone el empoderamiento comunitario, ¿no? Entonces, bajo este marco, para la política cultural local, nos redimensionamos de alguna manera, tomamos peso, tomamos espacio, ¿no? Y sabemos que desde lo local es donde esto se hace real, medible y tangible, ¿no? Entonces, por tanto, se entiende que desde esta perspectiva de las políticas culturales locales, desde una perspectiva de derechos humanos, podemos ser realmente punta de lanza, o sea, tanto a nivel profesional, a nivel político, ¿no? O comunitariamente, hacia una nueva agenda de derechos. No nos quedamos enrocados en posiciones defensivas o reactivas, ¿no?, como estamos viviendo ahora mismo en España, sino que podemos ir avanzando, ¿no?, hacia una nueva agenda de derechos, ¿no? Entonces, en esta visión hacia los derechos que están por conquistar en las próximas décadas y que están en la agenda internacional, bueno, pues tendremos que hacer de nuevo énfasis sobre el acceso igualitario a la producción artística, por supuesto, ¿no?, que atienda esta diversidad, pero muchísimo más, que ha estado muy descuidado, haciendo hincapié en el acceso a los canales de distribución y exhibición, que lo ha dicho el maestro Bustamante esta mañana, ¿no? O sea, la exhibición que tenga también criterios de diversidad y no estamos atendiendo a esos procesos, ¿no? Así como tomarnos también muchísimo más en serio cómo articular el derecho a la información desde la política cultural local, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer políticas de comunicación local en Castilla y León. Esto no es ninguna broma, ¿vale? Es fundamental romper ciertas tendencias que hay en este sector, ¿no? Cómo lo vamos a plasmar mucho más y vamos a hacer mucho más hincapié ahí. También sabiendo que estamos avanzando hacia el reconocimiento de los derechos colectivos, ¿no? O sea, en el marco general de los derechos humanos, desde lo local también tendremos que preguntarnos cómo vamos a proteger estos derechos culturales colectivos, ¿no? Derechos de la naturaleza, de las generaciones futuras, y con ejemplos, o sea, cómo va a impactar sobre nuestro patrimonio, sobre todo patrimonio inmaterial local, ¿no? Gastronomía, artesanía, ¿no? Por ejemplo, la generalización de los tratados de libre comercio a nivel internacional, ¿no? Eso tiene un correlato en el espacio local y habrá que estar preparados también para articular esto, ¿no? O cómo vamos a prepararnos, por ejemplo, para la protección de la creación colectiva, la autoría colectiva, ¿no? Que está mucho más trabajado, digamos, en la esfera internacional, vinculado como a pueblos indígenas, ¿no? Pero que ya en la política cultural local de Castilla y León, de Galicia, ¿vale?, estamos enfrentando procesos, por ejemplo, de extractivismo. Pongo el ejemplo de los municipios de Vilariña de Conso y Viana do Bolo, que están en un proceso, están en tribunales contra Dolce y Gabbana, porque Dolce y Gabbana ha copiado, plagiado lo que era todo el bordado tradicional de carnaval de estos dos pueblos pequeñísimos de Galicia, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados desde la política cultural local para la protección de estos procesos, por ejemplo? O también un caso más vinculado a Castilla y León, a la España vaciada con Extremadura, ¿no? ¿Estamos preparados desde la política cultural local para la gestión del paisaje cultural frente, por ejemplo, a amenazas del extractivismo, como estamos viviendo, por ejemplo, en Castilla y León, el extractivismo minero? Tenemos una esquizofrenia absoluta, tenemos en Extremadura, se está tratando de impulsar la dehesa como paisaje cultural de la UNESCO, en Extremadura, y 10 kilómetros más arriba, Salamanca, tenemos una minera, ¿no?, que quiere crear una minera a cielo abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a articular desde lo local? Eso son políticas culturales en el medio rural. Vamos a estar preparados para este tema, ¿no? Entonces, desde lo local también, en esta nueva agenda de derechos, que ya se ha comentado bastante, pero el tema de la protección de los derechos lingüísticos, ¿no?, y el reflejo de la diversidad lingüística, no solo de las lenguas oficiales, que se ha dicho, sino también de aquellas que están en riesgo de desaparición.
En Castilla y León tenemos el astur-leonés está en la lista roja de extinción de la UNESCO y no se están poniendo medidas de ningún tipo para que esa lengua más vinculada a políticas culturales rurales, para entendernos, permanezca viva, ¿no? Entonces, este tipo de agendas de derechos por conquistar nos dan también nuevas vías de actuación interesantes. Respecto a los derechos lingüísticos también, los derechos lingüísticos de la ciudadanía migrante. La semana pasada hablaba con una mujer que está en un tema de empresa cultural, que su lengua materna es el quechua, y claro, o sea, me contaba que sus hijos ya, 20 años, nacidos en España, que viven un proceso como, para ella es un duelo muy personal, cómo se van a mantener espacios en los que puedan permanecer la lengua materna de la que proceden, ¿no? Eso también pues, será interesante, cómo lo vamos a articular en agenda cultural local, ¿no? Entonces traía como 3 ejemplos paradigmáticos que muchos se han comentado, ¿no? De líneas que se han abierto en la conversación internacional sobre democracia cultural y democratización cultural que quizá nos puedan dar como pues, pistas para copiar, ¿no? Que es muchas veces para lo que sirve la conversación internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la institucionalidad cultural se puede hacer mucha innovación cultural desde la institucionalidad, ¿no? El ejemplo que ha sido la creación del Ministerio de las Culturas en Chile, ¿no? Bueno, podemos recoger el espíritu de esa creación institucional en el ámbito local, inventarnos de alguna manera una institucionalidad que rompiera por un lado con el modelo muy vertical, muy centralista todavía en España o que hiciera emerger la propia historia de diversidad cultural, religiosa, española, por ejemplo, podríamos jugar también con procesos de institucionalidad, ¿no? Sobre todo, ¿podrían este tipo de innovaciones en la institucionalidad ayudar a romper relatos? Castilla y León en política cultural sabemos que vive muchas veces un proceso asfixiante, aplastante con el relato imperial, ¿no? O sea, muy vinculado desde las políticas de turismo, ¿no? Porque interesa mucho, pero ¿podrían ayudar este tipo de innovaciones que indagan en la diversidad a romper este tipo de relatos? Por ejemplo, desde la vertiente de la movilización más económica, la dotación presupuestaria, ¿no? Que se ha comentado toda la aportación de Pau Rosell, que estaba en el informe de la Fundación Alternativas. Ha habido movilizaciones internacionales de base, o sea, de activismo cultural que han hecho bandera de esto, del 1% del PIB, ¿no? Para la cultura, que es una propuesta de la UNESCO, pero, por ejemplo, el colectivo Telartes en Bolivia hizo bandera de política cultural local, ¿vale? Del reflejo es, queremos este marco estatal, pero para hacer política comunitaria y de base, ¿no? Podríamos inventarnos modos de movilizar, también como desde reivindicación presupuestaria, por ejemplo. Y luego también desde el avance legislativo, yo me voy a concentrar un poco en esta parte, siento si voy rápida, pero así hay más tiempo para hablar, ¿no? Desde el avance legislativo, ¿cómo impulsaremos también desde lo local la creación de nuevas leyes de derechos culturales, ¿no? En el ámbito autonómico, en el ámbito local, ¿no? En España hemos tenido el primer hito, que ha sido la Ley de Derechos Culturales de Navarra, ¿no? Que recogía muchas experiencias previas, pero sobre todo la Carta Municipal de Derechos Culturales de Barcelona, o las leyes de acceso a la cultura como era la del País Vasco, ¿no? Para mí, me voy a detener un poco en esto porque a mí me parece muy importante, ¿no? O sea, es un hecho relevante, no solo por el reflejo que pueda tener en otros espacios autonómicos. A mí me encantaría ver una ley de derechos culturales en Castilla y León, sería utópico casi, ¿no? Pues habrá que alcanzarlo o alcanzar la ley estatal de derechos culturales, ¿no? Sino también por algunas innovaciones que se han introducido en la ley y que pueden darnos como pistas también de desarrollos futuros, ¿no? Por ejemplo, desde la propia definición reflejada ya en ley de política cultural pública, en la que lo han dejado como en 3 líneas, que es la que defiende el valor de la cultura como bien común, ¿no? Y yo diría, aquella y solo aquella que defiende el bien de la cultura, o sea, la cultura como bien común, ¿no? O han incorporado todo el debate que hablábamos ayer del reconocimiento de la intermitencia del trabajo cultural, ya aparece en la ley pionera de derechos culturales en España, ¿no? La necesidad de articular desde los distintos niveles competenciales medidas de protección para trabajadores y emprendedoras de las industrias culturales y creativas, ¿no? El hecho de poner las condiciones reales de vida de los trabajadores y trabajadoras del sector, ¿no? Es fundamental. No solo hemos tenido como mascarón de proa el Estatuto del Artista, sino hay que seguir hablando de esta situación porque es de precariedad
¿no? Y hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? La exigencia a través de medidas fiscales específicas, ¿no?, para el trabajo cultural y la creación de fondos e instrumentos de crédito, ¿no?, importantes para que se ha incorporado también de nuevo aquí una apuesta específica por la economía social de la cultura, ¿no? Pues vamos a seguir jugando por ahí, a lo mejor se abren vías interesantes, ¿no? El protagonismo que da de nuevo a la función de los mediadores y mediadoras culturales, ¿no?, que ha estado denostada durante un tiempo y es fundamental traerla de nuevo a escena, ¿no? Y dos líneas que recogen en esta ley que a mí me parecen muy interesantes para todo el tema de las políticas culturales locales en la España vaciada, ¿no?, de la que muchas de las que estamos aquí presentes somos, ¿no?, que es este reflejo, ¿no?, del llamamiento a la participación colaborativa del mundo rural y urbano, ¿no?, en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, porque estamos asistiendo a procesos, lo hemos dicho antes, no sé quién lo comentó, de la parquetematización, ¿no?, la parquetematización catedralicia que lo hablábamos antes. Hace unos meses en Salamanca, hacía bastante que no iba, y me pidieron el DNI para poder entrar gratis a la catedral a la que he entrado siempre, ¿no?, para demostrar que era nacida en Salamanca y poder entrar gratis, ¿no? Entonces, este proceso de expropiación del patrimonio, ¿no?, es interesante también traerlo a escena, ¿no? Y la incorporación ya, que me parece muy importante, de una ley en España del concepto de patrimonio como derecho humano, ¿no?, que es un avance fundamental por el que estamos peleando, pero es importante abrir este melón, ¿no?, porque estamos en un proceso de privatización del patrimonio que muy calladamente, pero cada vez es mayor, ¿no? Hay un espacio que siempre se da una armonización de lo local y lo global, y especialmente en Castilla y León, es cómo afrontamos el riesgo de expolio y las redes internacionales de mercado negro de arte, ¿no?, que eso en Castilla y León es uno de los grandes daños, ¿no? Estamos preparados para articular también desde lo local la protección de estos procesos, ¿no? Entonces, un poco para terminar como de cerrar lo que sería mi intervención desde esta apuesta por las políticas culturales locales, desde un enfoque de derechos humanos, sí quería también enmarcar la propia reunión en la que estamos hoy, ¿no?, con el llamamiento que se ha hecho a la acción a todo el sector, de todo el sector cultural europeo, ¿no?, para que estemos en primera línea frente al auge de los discursos de odio, ¿no? Porque hay espacios de la política cultural local desde la que podemos hacer una labor de prevención y de cortafuegos absoluto para el auge de estos procesos, ¿no? Sobre todo porque desde la cultura, mejor que desde ningún otro espacio, podemos cortocircuitar, ¿no?, la creación de la otredad, ¿no?, de esa otredad oscura, amenazante, ¿no?, creando espacios a través de los que nos acercamos a lo desconocido, aquello que está menos en nuestra realidad cotidiana, desde otros horizontes afectivos, ¿no?, más vinculados a la alegría, a la curiosidad, ¿no?, al placer de descubrir. Y bueno, creo que es importante que despleguemos nuestra inteligencia colectiva para hacer buenas políticas culturales y buenas programaciones que hagan contrapeso de esto, ¿no? También, y esto a mí me parece muy importante, creo que hay una labor común para detenernos un poco con mayor profundidad, analizar qué imaginarios y qué horizontes aspiracionales apoyamos, tanto por activa como por pasiva, desde la política cultural local, ¿no? ¿Qué estamos reforzando con nuestra acción cultural local y con nuestras propias programaciones, ¿no? Desde lo público, porque siempre tenemos que tener en cuenta que no somos los únicos que estamos actuando en la configuración de la política cultural local, ¿no? Es el caso, por ejemplo, en Castilla y León es clásico siempre la programación cultural de la Iglesia, por ejemplo, hay que tenerla siempre presente, o las del propio mercado, ¿no? Entonces, cuestiones importantes que a veces no tenemos tiempo para valorar en un marco más general, ¿no? ¿Qué fechas conmemorativas estamos reforzando? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿se puede hacer un debate colectivo sobre cómo estamos eligiendo esta conmemoración pública? Los traumas y las glorias locales, ¿no?, que designamos como significativos, cuáles sí y cuáles no, ¿no? Los personajes, digamos, históricos de un territorio, cuáles sí y cuáles no, por ejemplo, ¿no? En Castilla y León, que a veces está como dividida en dos, está todo el sector de la ruta imperial, para entendernos, ¿no?, y luego tenemos todo el sector que está recogiendo como referencialidad eso, Antonio Machado, Guiomar, ¿no? Hay como, y esto es una pelea de política cultural fundamental, ¿no?
cuáles son nuestras culturas de honor y reconocimiento, ¿no? O sea, porque las culturas de honor y reconocimiento desde la política cultural local imponen regímenes de mirada, ¿no? Entonces, ¿qué estamos invisibilizando y excluyendo del nosotros local, ¿no? También importante analizar desde este análisis nuestros lutos públicos, ¿no? Esta mirada desde la antropología cultural, mucho más amplia, pero es importantísimo para la política cultural local, ¿no? ¿Qué lloramos culturalmente? ¿A qué le hacemos honor con nuestro silencio, con nuestro duelo público, ¿no? Entonces, todos estos temas son importantes en cuanto al auge de los discursos del odio porque todo el extremismo vinculado al propio auge del odio a nivel europeo, hay un enfrentamiento total sobre la herencia, la autoctonía y la ancestralidad. ¿Vale? O sea, cuando ya el propio memorial de Auschwitz ha hecho una llamada a todos los gestores culturales a nivel europeo para cuidado, o sea, porque se están utilizando las políticas de patrimonio desde el ámbito más netamente local, ¿vale? O sea, para hacer exclusión social tendremos que hacer políticas culturales que hagan freno a esto, ¿no? Entonces, por tanto, desde nuestra política cultural local, ¿qué imaginarios y qué horizontes aspiracionales reforzamos por activa o por pasiva, ¿no? Hago hincapié en ello porque también cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Que ha sido como lo que enarbolamos desde el Pacto Internacional de los Derechos Culturales, Sociales, parece que nos centráramos exclusivamente en el acceso al consumo cultural muchas veces y nos dejamos la joya de la corona, ¿no? Que es el acceso al derecho a participar en la construcción de sentido del nosotros, ¿no? Colectivo culturalmente. Entonces, también refuerzo esto porque desde la política cultural local hay acciones también que podemos desarrollar en el impulso de las acciones de diplomacia local, ¿no? Diplomacia cultural local, cooperación cultural local, es fundamental, o lo que ya ha dicho Juana antes, de la transversalidad de la cultura, ¿no? En toda la política local. Y pongo siempre como un ejemplo que es como clave en la Carta de Derechos y Compromisos Culturales de Barcelona, se recogió casi de modo pionero el respeto a la diversidad de las tradiciones funerarias, ¿no? Eso es política cultural local. Eso es respeto a la diversidad cultural y a los derechos culturales, por ejemplo. Y eso tendrá que tener un reflejo, ¿no? Y por último, dado que los discursos del odio, sobre todo, tienden a expresiones como simplificadoras o limitadoras de la identidad cultural, se ha hecho en todos los estudios, sobre todo en los estudios de la UNESCO sobre auge de extremismo, se ve que se crean sobre todo en climas de impotencia colectiva, ¿no? Es como el sentimiento marco desde el que surge. Pues desde la política cultural local, todo aquello que refuerce sentimiento de agencia, de capacidad de transformación y políticas culturales que tengan como objetivo reforzar la sensación y el sentimiento de agencia y de transformación cultural local específica, tienen hoy por hoy un sentido radical en cuanto a la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, para mí esta armonización local-global, para mí, tiene un sentido absolutamente estratégico para la profundización democrática en España en todos los ámbitos, desde la intervención en el pueblo más pequeño de Castilla y León hasta nivel estatal, ¿no? para profundizar en estándares de calidad democrática y sobre todo porque confiere al ámbito local un protagonismo clave y a quienes nos movemos en ese campo en distintas esferas para enarbolar nuestra capacidad de protección de los derechos humanos. Así que gracias. Pues caray, muchas gracias, Estefanía. Yo creo que todos hemos tomado nota, hemos tomado cumplida nota de todo, porque aunque sea precisamente una expresión también muy manida y traída y conducida por un acervo cultural concreto, has puesto el dedo en todas las llagas, Ahora vamos a escuchar a Jesús Cantero, que es un veterano de la gestión cultural. Podría decirse que sobre los hombros de Jesús Cantero reposa toda la historia contemporánea de la gestión cultural de los ayuntamientos democráticos, porque si ya a finales de los 70 o en los 70 él comenzó a trabajar en las aulas de la cultura de la Universidad de Sevilla y también como gestor y programador y dramaturgo en el Teatro Independiente, desde entonces ha sido
gestor, programador, promotor, analista, asesor, miembro, coordinador, etcétera, etcétera, de un sinfín de proyectos, de patronatos, de organizaciones. Aún hoy, por supuesto, sigue siendo también coordinador general de OICOS, del Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y del Desarrollo. Es también presidente de fundaciones como Interax o de la Fundación Machado. Eso no te lo he puesto yo. Bueno, yo me documento. Y también es autor de numerosos ensayos y de numerosos textos sobre gestión cultural, sobre evaluación de gestión cultural, etcétera. Yo creo que con su experiencia dilatada y su, seguro, más que demostrada sabiduría, nos va a deleitar con una intervención que ya les auguro que no tiene nada que ver con el tiempo digital en el que vivimos, porque eso es lo que me ha adelantado él. Así que viva la libertad desde sus cimientos. Jesús, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Primero, como se dice en los talantes de buena educación, igual que he pedido permiso para quitarme la chaqueta, agradecer a los que nos han invitado la venida y la recepción que nos han dado. Yo puse ahí en el programa una pequeña historia de lo que se me ocurrió cuando Jorge y Juan, que es que claro, los que nos estamos viendo hoy aquí en el panel, salvo Estefanía, que la acabamos de integrar en el grupo, y quizá Juana, que pues llevamos integrada con ella pues que unos 20 años o por ahí, los demás llevamos mucho tiempo. Entonces nos da, por un lado, mucha alegría de vernos, porque tampoco ya es tan fácil de participar en estas cosas y de alguna manera contrastar cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido cada uno pensando de otra manera en nuestro sitio, en nuestra de eso, ¿no? De todas maneras, lo que sí te digo, Estefanía, que te integras con muchísima nota, ¿eh? Joder. Es interesante lo que dice, lo dice a una velocidad y con una claridad de contenido, con lo cual te vamos a escoger con los brazos abiertos. Entonces, yo ponía eso porque a mí el tema digital no es que no me interese o sí me interese. O sea, yo considero que es un elemento de nuestro tiempo que tenemos que asumirlo. Y no tenemos que cambiarnos como un calcetín por el tema digital, probablemente porque ya no sepamos cambiarnos como un calcetín. Entonces, lo hemos ido asumiendo poco a poco, lo hemos ido... Luego, claro, también cuando oímos, y lo ha dicho Rafael también, cuando oímos lo de las nuevas tecnologías, yo llevo escuchando de las nuevas tecnologías, me acuerdo de una exposición que se hizo en el Círculo de Bellas Artes en el año 86 o 87, con un catálogo estupendo que era de las nuevas tecnologías. Yo ya no sé si son aquellas y las mismas que ahora. No deben ser las mismas, porque con los años que han pasado, pero se llaman igual. Y entonces, claro, resulta que de aquellas nuevas tecnologías que nos presentaban, como el Adalid de no sé qué, la inmensa mayoría nacieron y desaparecieron en el momento, ¿no? Tenéis que pensar que nosotros empezamos con los vinilos, luego seguimos con los CD, luego los DVD, por medio hubo temas pastillas digitales, hubo 8, Super 8, o sea, de repente los Laserdisc iban a ser la maravilla de eso, que además fueron, por ejemplo, el punto de ruptura importantísimo que se usaron en todas las tecnologías alrededor de la Expo 92, los Laserdisc, ¿no? Con los Multivisión, en el 93 habían desaparecido. Y vosotros habéis visto, bueno, y yo también, pero le he prestado menos atención a eso de las nuevas tecnologías. Luego, ¿qué quiere decir? Que para mí las nuevas tecnologías, no soy digital en el aspecto de que hay una parte que la he abandonado de motu propio y no participo de ella, pero no porque tampoco tenga nada en contra suya, sino que no me resulta divertida tenerla, y entonces pues no tengo teléfono móvil, no tengo esas cosas, pero bueno, tampoco me arrepiento, ¿no? Entonces, claro, yo no hablo de eso porque hay una parte que la tengo en incluido en mi trabajo diario y obviamente pues sé lo que es la inteligencia artificial y no sé cuánto, pero no me voy a cambiar eso. Entonces, pues eso. Y luego, por ejemplo, también con la intervención que ha hecho Rafael, me ha hecho pensar otra cosa. Dice,
cuando ha hablado de las misiones pedagógicas de la barraca, ¿no? Entonces, hoy se ha hablado, en distintos de esos se ha hablado, llevar la cultura digital a los pueblos de la provincia, claro, a los pueblos de España, a la España vaciada, que no sé por qué ahora se llama la España vaciada en vez de España vacía, pues yo no sé si es que la ha vaciado algo conscientemente, si hay alguien que ha dicho, vamos a sacarlos todos aquí, ¿no? O es el propio desarrollo histórico el que ha vaciado porque las condiciones, no sé qué, pero bueno, me da igual. Es decir, ¿cómo se lleva a esa España vaciada o a esa España vacía ese tema digital cuando, por ejemplo, no parte de que no tienes conexiones con Internet y de que no tienes no sé qué? O sea, entonces, claro, habrá otras cosas que se puedan llevar. Y más eso nos metería en otro debate, que es el debate que de alguna manera ya esta mañana también se ha planteado, cuando hablamos de industria cultural, y venga con la industria cultural y la industria creativa. ¿Y cómo se mueve en ese campo lo que la misma teoría que da pie al nacimiento de la economía y la cultura, a la ciencia? Un señor que yo hace ya tiempo que no nombraba y que no pensaba nombrarlo, pero sigue saliendo, que son los famosos Fumol y Bowen. Fumol y Bowen, los que crean la economía y la cultura a raíz de un estudio del año 66, como el comportamiento de las artes escénicas, que no responde a las claves que responden todo esto. Eso da pie, pero claro, al final, ¿qué pasa? Que es que resulta que las artes escénicas no son industrias y están pegadas más a la artesanía, que también se ha nombrado hoy, al concepto de artesanía, ¿no? Y cuando enganchamos por ahí, dice, bueno, vamos a seguir el discurso, si enganchamos por ahí, enganchamos con la artesanía de Ruskin, ¿no? Enganchamos con lo que pudo haber sido la visión de también el Tratado sobre Economía de la Cultura en Suecia en el 2008, en los cuales trataba mucho la artesanía, y volvemos a enganchar con una cosa que por un lado es industria, pero por otro artesanía, y ¿dónde nos llevamos el gato al agua? Con la Bauhaus. Bauhaus, que estamos celebrando ahora el centenario, Bauhaus, una de las claves fundamentales, y estaremos de acuerdo todos que eso es cultura, es soporte cultural, y una de las cuales es que los creadores tienen que conocer la materialidad, la corporeidad más que la materialidad del material, y además tienen que en un momento dado darle el valor al trabajo de las manos. Y entonces, claro, entraríamos en contradicciones enlazadas en las cuales diría, bueno, hablamos de industria, ya no podemos hablar de industria relacionada con lo digital, con las artes escénicas, y tampoco podríamos hablar de otras. Entonces, claro, yo creo que eso ya es un hito en el cual lo digital tiene varios caminos, igual que las redes, los cuales unos son para transmitir conocimiento o para mejorar el consumo o para mejorar la información, pero tienen otros caminos, que es ayudar al trabajo individual, o en el tema de las redes, ¿no? Cuando Jordi esta mañana pues hablaba del trabajo en red hecho sobre el territorio de cualquier trabajo, sea la literatura o cuanto, y podríamos hablar, rememorar un pasado bastante interesante de esta comunidad autónoma, de más sitios de España, como es, por ejemplo, la red de la Mesta. O sea, ¿era trabajo en red la Mesta o eso no era trabajo en red? ¿No? O la Hansa, ¿no? Era trabajo comercial, o sea, claro, que lo cual quiere decir, no quiero decir nada, sino quiero decir que para mí uno de los elementos fundamentales de mi formación, de poder enfrentarme a la realidad, de poder muchas de las cosas que ella ha dicho, que no las había reflexionado, pero estoy totalmente de acuerdo y de alguna manera las tengo, sin haberlas reflexionado, las tengo interiorizadas, ¿no? Es decir, para mí la gran importancia, sobre todo ya desde el trabajo, no del pensamiento, sino de la gestión, es el oficio, es la materialidad del oficio, es la experiencia. Y la experiencia no tiene que ser de los más mayores. Si tú no has sido tonto y lo has usado bien tu tiempo, pues tienes más experiencia de los que son más jóvenes, que lo han usado de otra manera, pero tienen otra experiencia de eso. Entonces, para mí hay una cosa fundamental en la gestión, que es el oficio.
el oficio de un ramo, una rama, igual que si comparásemos pues, con la rama de la construcción, los gestores pues somos los plomeros, los fontaneros, otros serán los artistas, otros serán, o sea, que tenemos, pero ese concepto de oficio para mí ha sido muy importante. Yo, por ejemplo, empecé, como ha dicho, con el tema de las aulas universitarias, económicas, pero luego me volqué en el teatro independiente, que era un momento también de respuesta política y de respuesta cultural y de respuesta organizativa a el momento de los años 70. Yo empiezo a trabajar como profesional en el año 73 y no he parado, siempre he trabajado y he vivido de esto. Unas veces mejor que otras y otras no sé qué, pero entonces para mí ha sido ese aprendizaje el que me ha llevado a abrirme la cabeza y abrirme eso desde esas perspectivas. Y, por ejemplo, pues yo recuerdo, por una historia más o menos simpática, por ejemplo, lo que eran los festivales de España. Festivales de España que se han despreciado muchas veces porque eran franquistas y no sé qué, y mucha gente pues no se ha dedicado a estudiarlo y para mí fueron un gran aprendizaje. Festivales de España, por ejemplo, en el caso de Barcelona, pues hacían en el griego, no era el grec, era el griego, hacían en el griego, se hacían festivales allí de España y no sé qué, ¿no? Y cuando en el año 75 se hacen lo que van a ser luego ya el conato del Festival Grec, con la gran lucha política que significaron la asamblea de actores y directores, con los movimientos entre la gente, primero todos unidos, luego por un lado los zuqueros y por otro lado los anarcos, las divisiones, pero bueno, eso de alguna manera tenía esa raíz. Y esa raíz era una red de festivales que hacía el franquismo hacía, pero vamos, el franquismo no era Franco con la gorra y eso, bueno, era la estructura del país, que hacían 30 o 40 ciudades con cada una 10 o 12 espectáculos, se celebraban en 4 meses y tenían una media de 2.000, 3.000, de gradas de 2.000 o 3.000 espectadores. Entonces, a mí eso que lo conocí por una circunstancia muy curiosa y era porque, vamos, la voy a contar, no tiene nada que ver con esto, es cortita. Porque yo tengo obviamente varios hermanos, tenía una hermana 4 años, 5 mayor que yo, ¿no? Y que empezaba a tener novio y entonces para que les dejasen ir a los festivales de España me mandaban a mí de carabina, mis padres, ¿no? Y entonces como ellos estaban cortitos de pasta, pues me pagaban a mí arriba del todo. Y ellos iban abajo, yo no veía ni leche. Pero entonces pero me entretuve, yo tenía que estar allí porque tenía que estar para decirle a mi madre que había ido con la niña, que la niña no había hecho nada, yo no la veía, ¿no? Entonces, y me empecé a dar cuenta de toda la riqueza que había, cómo se montaba, la cantidad de focos, la cantidad de gente que trabajaba, y me deslumbró mucho y fue uno de mis aprendizajes, ¿no? Y luego, por ejemplo, a nivel teórico, citaba una cosa, no me acuerdo cuál citaba Juana o qué cosa citaba mía, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el conocer a nivel teórico la organización del sistema de espectáculos de los romanos, la legislación romana y el sistema de organización de los grandes circos romanos y de los juegos y eso, fue fundamental para el tema de mi formación como gestor cultural. ¿Y a dónde quiero llegar con eso? De que no hay nada nuevo bajo el sol. Surgen muchas variantes de soles, surgen muchas nubes, surgen no sé cuánto, pero estamos en un oficio al cual tenemos que querer, respetar y aprender. Y ver siempre la manera de que vas a aprender es mirando, ¿no? Que mirando no es lo mismo que viendo, ¿no? El ojo que ves no es ojo porque te ves, ojo porque te miras, decía Machado. O sea, no es lo mismo ver que mirar. Y mirar es, para mí, una de las formas más importantes de aprender desde todas las perspectivas de la vida. Es leer, es sentir, es meter el sentimiento como una variante que luego, por otro lado, tú lo recoges en los derechos, porque de alguna manera es eso. O sea, y esa cosa es, por ejemplo, hemos citado hoy varias veces la democratización y la democracia de la cultura. Esos son términos, al fin y al cabo, de la animación cultural,
que lo que pasa es que ya ese término ya no lo nombramos porque lo damos por superado, ¿no? Que es un poco la fase de finales de los 60 francesa, que viene eso. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos en el día de hoy a las distintas variantes que se nos va dando? Tú decías, por ejemplo, que celebramos, visto desde aquí, celebramos el 10 años de la... Agenda 21. No, de la Agenda 21, de lo de la negritud, no, de la negritud, de la... El decenio, sí. El decenio. Bueno, si yo te hago otra visión, nosotros eso lo celebramos hace 400 años. No en los 10 años, sino... ¿Por qué? Porque el negro que entra en España, no por América, sino entra con los árabes, tiene una serie de asentamientos en Andalucía y, de hecho, influye mucho en el flamenco. En el flamenco, y además, pues influye hasta eso de que en 1700 y pico crean la Hermandad de los Negritos. O sea, pues te digo, o sea, que son visiones en las cuales hay que tener esas visiones. O sea, el flamenco no entra con los negros en América por los africanos de la esclavitud, entra con los que van con los propios españoles. Y el son cubano y toda esa integración de los flamencos se va dando por los trasvases, por supuesto, también de los africanos que han llegado a América Central o América... Entonces, claro, esa sensación de permeabilidad, si tú vas abierto, si tú lo quieres de alguna manera no acotar, no darle ni más ni menos importancia a la que tiene, que es que están con nosotros y llevan muchos años. Eso, allí en Sevilla, un personaje que ya ha decaído mucho, pero se aposenta y es un personaje que es fundamental en la historia sentimental de España del siglo XX, que es Antonio Machín. Se asienta, origen cubano y eso, se asienta en Sevilla, se casa con una sevillana, o sea, y ese está como muy integrado. Luego trabaja mucho con la Orquesta Miura en Barcelona, en los cabarets. Entonces, claro, tenemos esa especie de esa mezcla, en lo cual podemos acentuar más los conocimientos a través de lo digital, a través de los... Pero lo que sí está claro es que nuestro oficio, para los que nos dedicamos a esto, y yo también me he dedicado mucho tiempo desde el punto de vista de la política, con lo cual hay cosas que no comparto de cosas que se han dicho esta mañana, porque, bueno, los políticos son responsables y no he trabajado en política, vamos, sí en primera línea, pero no en el electo, ¿no? Y entonces, pero bueno, son responsables de lo que son responsables. No podemos tampoco exculparnos todo nuestro de eso en terceros, ¿no? Por supuesto que si no hay política cultural, y no hay, se está abandonando, pero si tampoco estudiamos que la política cultural tiene que responder a la realidad legal y a la realidad relacional de un país, no decimos, no, es que el Ministerio de Cultura tiene que liderar. El Ministerio de Cultura tiene que liderar en función de que tenga capacidad de liderar sus personas, todo eso, si no, no puede liderar. Porque la Constitución española le niega que puedas tú mandar sobre el consejero tal o el consejero cual. Dice, no, es que yo soy listo, tú eres tonto. Dice, bueno, sí, pero ese es otro tema, no es por eso liderar, ¿no? Entonces, esta mañana, creo que no sé si me lo dijo a mí solo Jorge o lo dijo que estábamos los dos. No, me lo dijo a mí solo. Dice, podíais hacer un diálogo de tío y sobrina, refiriéndose a los dos. Me hubiese podido seguir haciéndolo, porque además me recordó a un programa de radio que había en Sevilla en los años 60 que se llamaba El tío y el sobrino. Era en clave de humor, lo hacían antes de comer, y entonces era además, uno era sevillista y el otro bético. Tenía unas grandes discusiones eso, ¿no? sobre los contenidos de la vida desde el enfrentamiento de una ciudad con dos equipos, que eso es
sabéis que eso da pie a muchísimo juego, ¿no? Entonces, yo cuando tú me dijiste de lo que iba a hablar, yo te he planteado lo que iba a hablar, que esto lo estoy cambiando sobre la marcha, porque no tenía eso, digo, bueno, pues si hablamos tú y yo tanto de diferencia de edad como de planteamientos no distintos, porque no creo que sean distintos, sino que son planteamientos que nos lleva la realidad a lo que estamos haciendo, ¿no? Pues podía ser divertido y no sé si podía servir más o menos que una charla más o menos erudita, que si haría falta dar, se da y queda uno en la academia estupendamente, o sea que no hay como grandes problemas. Muchas gracias hasta aquí y bueno, ahora ya el debate, si queremos lo tenemos entre todos, o sea, como queráis. Muy muchas bien, gracias. pues muchas gracias, Jesús, también a ti por tus palabras y en sí hemos agotado el tiempo, pero yo creo que si hay para alguna preguntilla y tal, perfecto. A mí en principio se me ocurre plantearle una muy breve a Estefanía con todo lo que ha comentado y con el concepto de democratización de la cultura. Voy a hacer de abogado del diablo con esto, ¿no? Porque a mí lo de la democratización de la cultura me ha recordado una anécdota de una pequeña reunión que tuvimos en Valladolid, lo que llamaban las fuerzas vivas de la cultura hace como 3 años o una cosa así. Entonces yo me acuerdo que hubo un personaje en Valladolid, que nos convocó a una docena de personas, había de todo. Había compositores, músicos, libreros, cineastas, gente del teatro, gente de la prensa, gente de la literatura, había gente de todo el mundo. Y nos propusieron, tenemos que hacer un manifiesto de la cultura de Valladolid y para defender la cultura de Valladolid, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien planteó, ¿y no hay toreros? Es decir, mi pregunta con esto es la siguiente, ¿cómo se democratiza la cultura y cómo se define qué se va a defender y qué no se va a defender, qué se va a considerar que es cultura o no? ¿Esa democratización es un consenso, es una imposición mayoritaria? ¿Cuál es la fórmula adecuada para que esa democratización de la cultura realmente sea algo que toda la sociedad de alguna manera respalde y no que haya una minoría de la sociedad que se sienta de alguna manera marginada? Claro, es que esa es como la madre del cordero, ¿no? O sea, los debates de democracia cultural o democratización cultural, donde te quieres como situar, ¿no? Desde el modelo más clásico, André Malraux, ¿no? Francia y sus políticas culturales, hacia lo que son ir avanzando quizá hacia enfoques más antropológicos de lo que entendemos también desde la política cultural, ¿no? O sea, y lo que entendemos también como procesos de participación en lo que es no una visión de la cultura desde la élite para entendernos, ¿no? O sea, y no solo la cultura entendida como la parte clásica de las bellas artes, ¿no? Sino todos los procesos que nos constituyen como socialmente, ¿no? O sea, todo es una construcción cultural. Entonces, ¿cómo abrimos a la participación de eso? Lo hemos dicho esta mañana, o sea, las políticas culturales hay que empezar a definirlas colectivamente. O sea, no puede ser una reunión de despacho, 4 en un ayuntamiento que saben algo de cultura y te hacen el plan de cultura de la ciudad. ¿Qué es eso? Y a nivel rural es que ni os cuento, ¿no? O sea, desde 100 kilómetros a la redonda nunca ha pisado tu pueblo y te dice qué intervención cultural tienes que hacer para cuidar el patrimonio de tu iglesia. Entonces, para mí la democratización va coaligada a la participación y va coaligada también a abrir un poco el espacio de lo que entendemos por cultura, ¿no? Es mucho más amplio y tiene que ver con esta definición de los derechos culturales desde nuestro derecho a la construcción de sentido, ¿no? O sea, de construcción del nosotros, ¿no? A mí esa es la parte radical que entiendo de democratización cultural, ¿no? El derecho a definir el nosotros común. Eso para mí es democratizar la cultura. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir, por favor? Quería una cosa... Allí hay una. Sí, Jesús. No, es que una de las cosas que había apuntado aquí, pero no le he dado la vuelta a la hoja, con respecto a lo que ha dicho Estefanía, es, por ejemplo, cuando ha puesto, porque hay una visión distinta, pero que llegaríamos al mismo, cuando ha puesto el ejemplo de la catedral la visita de la catedral de Salamanca. Esta mañana, no sé si ha sido Enrique o algo de eso, ha hablado de cómo si el ciudadano, el local, que está en un sitio donde la iglesia está teniendo un peso importante o el patrimonio y porque él no participa, ¿no? Yo lo enfocaba desde ese punto de vista, desde una práctica
de Sevilla. O sea, en Sevilla, por ejemplo, tanto la catedral como el ayuntamiento, el Alcázar, también me dio que pensarlo por lo del Alcazaba que él comentó, que están además muy cerca, recogen aproximadamente en número bruto aproximadamente unos 8 millones y pico de euros al año, ¿no? Entonces, para que no se dé esa especie de situación de que puede, como te diría, sentirte que un poco reconfortado como ciudadano local, los ciudadanos locales no pagan. Claro. Los de fuera sí pagan. Claro. Con eso, por ejemplo, la Catedral de Sevilla está manteniéndose continuamente, tiene obras continuas, destina un 25% de ese a las parroquias el 25% que recauda a las parroquias de la provincia, luego destina un porcentaje importante a los canónigos, que los canónigos antes no cobraban y ahora están encantados de la vida, desde que no cobraban porque no había dinero, y ahora son los primeros que cobran, ¿no? Que todos los canónigos, vosotros sabéis que los canónigos son el órgano de gobierno y nombrados independientes, son de la Iglesia, pero no son de la Iglesia, entonces no están ni sujetos al cardenal, tienen sueldo, ¿no? Y entonces, pues ese dinero está dando pie a que la catedral esté en perfecto estado de revista, esté usándose, lo cual lleva una derivada de constructoras, de no sé qué, seguridad, en fin, toda esa cosa de los impactos, que es un tema bastante singular y curioso si entrásemos al debate, pero como no es el tema, pero el tema de cómo se estudian los impactos y cómo no se estudian los impactos económicos y cuántos juegos de mano hay que hacer para poder estudiar los impactos económicos, porque no hay datos suficientes. ¿No? Entonces, pero bueno, eso sería otro tema. Y, por ejemplo, en el caso del Alcázar, que también hace una recaudación más o menos del mismo tipo, eso mantiene por supuesto, una plantilla de 100 y pico personas o algo de eso, casi más que nada de jardinería, porque los jardines son muy grandes, necesitan mucho tratamiento, pero es que además luego tampoco los sevillanos pagan, mantiene su propia obra y una publicación anual que hace toda obra bastante bonita y bastante interesante, y además destina gran parte del dinero lo destina también al patrimonio municipal, que no tiene posibilidades de tener entrada de dinero, por ejemplo, al propio edificio consistorial, que como sabéis es del 16, a otros bienes patrimoniales, con lo cual, claro, yo no sé si eso es justo o no es justo, está bien o no está bien, la verdad es que no me he dedicado a analizarlo a fondo como para eso, pero lo que sí está claro es que esa derivada que se está poniendo en función de una visita muy masiva, primero las visitas son limitadas en función de que no se deteriore, está dando pie a que otra parte del patrimonio, sea de la ciudad, sea de la iglesia, se mantenga, que no se podría mantener si no existe un flujo de dinero. El caso de Sevilla es que es demasiado brutal ya ahora mismo. Eso, ¿no? Ha habido, desde Castilla y León, el escritor Julio Llamazares escribió hace como unos meses un artículo especializado, ¿no? O sea, artículo en su prosa bellísima, sobre este tema, ¿no? Sobre cómo la privatización, la expropiación del derecho a acceder a nuestras propias catedrales en Castilla y León, ¿no? Ha hecho bandera de esto. A mí aquí me surge una pregunta, o sea, desde un enfoque de derechos humanos y del acceso al patrimonio como derecho humano, pues habrá que plantearse seriamente también este tema, ¿no? O sea, cómo se están dando las concesiones y la privatización y la explotación de estos espacios, ¿no? O sea, a mí me genera serias dudas en cuanto a modelo, ¿no? Porque también hay una parte de afectividad vinculada al patrimonio, ¿no? Y que tiene que ver un poco también con la construcción de identidades culturales, cómo nos vinculamos con eso, ¿no? O sea, tú hablas con gente de Santiago de Compostela y la catedral es esa calle que cuando llueve puedes atravesar sin mojarte, en Salamanca es espacio como lúdico de bodas populares, o sea, hay una parte también de constitución emocional respecto a nuestra vivencia colectiva del patrimonio que habrá que tener en cuenta. No son solo espacios que puedan privatizarse sin más. ¿Por qué para mí es gratis como nacida en Salamanca, pero alguien que no esté empadronado en Salamanca tiene que pagar por acceder a la catedral? ¿Por qué la catedral de pronto es un circuito cerrado que me impone una mirada de ese catálogo patrimonial o artístico?
Bueno, pues es un debate que está, ¿no?, en todas las posturas catedrales claras. de España. Teníamos una pregunta por ahí, yo creo que quería intervenir alguien. Empezamos, Si os parece bien. Un comentario, sí. Rápido, porque en mi intervención de la mañana no hubo tiempo para comentar algo que tiene un poco que ver con lo que está ahora en esta conversación, ¿no? Y es, se han producido en los últimos 30 años, 40, 50 años, digamos desde el 70 para acá, dos grandes mutaciones, ¿no? Yo iba a poner una imagen del arranque del primer programa de Maneras de Ver de John Berger en la BBC, que me parece un elemento central porque explica muy bien cómo se produce el cambio en la manera de ver de la ciudadanía en el momento en que los sistemas de reproducción mecánica se generalizan y se popularizan, ¿no? La gente ve de otra manera en el momento en que esa imagen, para quien no lo haya visto, yo le recomiendo que se lo encuentre en YouTube. Si no oye bien inglés, lo tiene con versión española. La primera imagen es una imagen en la que John Berger se acerca a un cuadro con un cuchillo y corta un trozo del cuadro, y ese cuadro se reproduce a continuación en una imprenta. Y empieza a tirar miles de ejemplares. Y entonces empieza a explicar lo que significa para la gente el cambio de la mirada. Y él cumple el gran papel del intermediario, de quien hace la intermediación y le explica a la gente algo que probablemente mucha gente no ve, aunque lo vive. Con posterioridad, y de ahí venía lo del título del tiempo digital, se produce un segundo cambio, un cambio al que todavía no le estamos prestando suficiente atención. Y es que el mundo digital es un mundo en el que definitivamente aquello que perduraba de la lógica de la autenticidad, de lo que era único, de lo que no se podía repetir, en el tiempo analógico, porque en realidad una copia era distinta del original, ese concepto desaparece. Y se establece el concepto de que la copia en sí misma tiene otro valor. Todo esto que es, digámoslo así, teoría del pensamiento comunicativo, tiene una importancia enorme en cuanto a cómo hoy la ciudadanía recibe el mensaje de los productos culturales, cómo lo consume, cómo los manipula y cómo interviene en ellos. Por eso es tremendamente importante ser capaces de convertir el discurso crítico abstracto respecto a las herramientas que están actuando sobre la vida de la gente en un discurso reflexivo, pero entendible, comprensible, porque, por desgracia, podemos acabar todos haciendo unos hermosos discursos sobre el papel de lo compartido, el papel de lo emocional, pero tenemos que ser capaces de traducirlos a los lenguajes que hoy la gente está utilizando. Y por desgracia, el mundo digital no es un mundo neutro. Es más, es un mundo desarticulador. Y es un mundo que, por los dominios de propiedad que se están estableciendo, es un mundo cada vez más privatizado. Así que va a haber cuestiones como el derecho digital, que se van a convertir en cuestiones centrales de los derechos culturales de la ciudadanía, porque la privatización de la cultura hoy está estableciéndose fundamentalmente en la privatización que a través de lo digital se está estableciendo de todo, de las imágenes de las catedrales o de la entrada en las catedrales, porque eso va a formar parte, y de ahí venía un poco lo del título obligado, ¿no? Va a formar parte del cotidiano de la gente. Por tanto, será necesario establecer normas, pero para ello es necesario ser conscientes de que hoy la ciudadanía ve de otra manera y está intervenida, manipulada a través de lo digital de una manera totalmente distinta a como lo estaba a través de lo analógico. Y es un fenómeno que requiere dedicación
y que la intermediación cultural tiene que abordar, porque afecta a lo grande y a lo pequeño. Sí. Gracias. Sí, yo creo, de hecho, además, que el gran debate que existe con el mundo digital, que es el de la propiedad o no, los derechos de propiedad, no es el verdadero gran debate, que aun siéndolo, creo que el gran debate es el del control al acceso a la información por Internet. Es decir, ¿por qué un motor de búsqueda va a condicionar mi acceso a unos determinados contenidos solo por el hecho de ser yo quien soy, vivir en el país que vivo o tener un historial concreto en Internet y no otro? Es decir, ¿quién controla el acceso a la información, a la documentación, al arte, a la cultura? ¿Y con qué decisiones y con qué criterios de decisión? No sé si Estefanía o Jesús queréis hablar algo al respecto. No, para mí, sobre todo, remitir, ayer se presentó el informe de cultura digital, ¿no? que se elabora desde Acción Cultural Española. Y hubo debates, primero, o sea, alrededor de la nueva directiva europea, ¿no? O sea, que está sobre la mesa y que ha estado completamente polarizada, ¿no? Es una lucha de lobbies a veces, ¿no? Pero entre la defensa del procomún, cultura libre, ¿no? Sobre todo, y la parte más de los lobbies de la gestión de derechos, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, a mí me ha parecido interesante porque se ha reflejado en el informe como todas las posturas, porque normalmente tienes acceso a una visión y no a la otra, ¿no? A mí uno de los temas más importantes es el tema como de las grandes plataformas digitales, muchas de ellas están situadas en los Estados Unidos, ¿no? Y no hay una armonización legal entre las plataformas en sí y el derecho europeo, ¿no? Entonces, esa es una de las líneas para mí claves, ¿no? Y otras de las que se apuntaban, que a mí me parece fundamental, es como la defensa, claro, o sea, aquí hay un posicionamiento personal, ¿no? Pero la defensa del procomún, por ejemplo, el tema del uso de las licencias, ¿no? Se puso el ejemplo que a mí me pareció paradigmático, ¿no? De lo que es obra ya común, por ejemplo, Museo del Prado, Biblioteca Nacional, ¿no? Que esas obras sean de uso público y a veces están utilizando licencias de copyright desde propia biblioteca o desde el Museo del Prado, ¿no? Entonces, estos debates a mí me parecen importantes en cuanto a veces nos exige una ampliación de mirada para abrirte a la postura del otro, ¿no? O sea, no tomar solo como una postura parcial, pero sí me parece que siempre tiene que ir desde el tamiz, para mí, desde el derecho a acceso a la cultura, ¿no? O sea, me parece que es una de las claves a la hora de abordar el tema de los derechos digitales desde mi punto de vista. Hay una visión también que claro que es, si tú dependes de donde lo enfoques, los creadores, por ejemplo, cuando te enfrentan a la gratuidad o no gratuidad de su producto como mercancía, pues claro, aquí Marx decía que el valor de uso era una cosa distinta a la mercancía, porque él consideraba que escribir era el valor de uso, pero la obra es la mercancía. Y tú no te estás jugando sobre el valor de uso, tú estás jugando sobre la mercancía. Y tu forma de ingreso es tu derecho sobre la mercancía. Si tú lo pierdes todo el derecho porque alguien lo manipula y lo vende, entonces ahí hay posturas muy encontradas y muy difícil de tomar decisiones. Porque, o sea, yo podría estar de acuerdo contigo en decisiones, nos podríamos pronto de acuerdo en lo del copyright o no, de las cosas del Prado, de tal imagen, o de por reproducirla o no. Claro, si tú eso lo analizas desde el concepto del dinero público y del buen uso, dices, hombre, es que todo, iba a decir el Estado español, el gobierno, quien sea, pero al final somos todos los ciudadanos, estamos poniendo X millones al conseguir eso. Y queremos no poner más y no sé cuánto. Y si con eso, pues le ingresa un X que se disminuye. Entonces, cuando tú empiezas ya a hablar de lo que es la financiación de los productos o la financiación del presupuesto anual, te empiezan a entrar en contradicciones, pero que son realmente fácilmente resolvibles en cuanto a una decisión política. A mí cuando eso... y sobre todo porque le afecta a muchos amigos míos, sobre todo músicos, incluso más. Pues claro, yo creo que decía, no sé si era Arturo esta mañana o qué ha sido, que prácticamente el mercado de la música ha desaparecido. Claro, si tú encima le quitas... Industria. Si tú industria es el concepto antiguo, porque lo que pasa es que ahora industria es un creador con su ordenador bien dotado, pero claro, si tú le quitas de que pueda recibir un ingreso por eso, porque apelea a esas plataformas, dice, bueno, ¿y este de qué vive?
porque está 10 horas componiendo y no sé qué, ¿no? Entonces, ahí es más donde entran más lo que son los derechos de los copyright, los derechos libres. Distinto es que tú seas creador y quieras ponerlo en derecho común. Pero mira, por ejemplo, en la ley navarra que hemos dicho de derechos culturales ya se ha hecho una mención específica, por ejemplo, de apuesta por la cultura libre, ¿no? O sea, como que desde la gestión cultural local haya una apuesta, por ejemplo, por las licencias libres, ¿no? Eso es un posicionamiento. Entonces, que creemos un ecosistema en el que esto pueda convivir, a mí me parece que puede ser interesante. Sí, sí, yo no te niego. Lo que no que tengo posturas radicales sobre el tema, porque responde a muchas casuísticas y responde a casuísticas que no son, como si diríamos, tan generalizables, porque responde luego a la casuística individual del creador, que es un poco lo del debate que ha habido y que lo va a resolver, el tema está resuelto con lo de los artistas, si los pensionistas que ya cobraban dinero, pues no sé cuánto, pueden cobrar con la nueva producción. O sea, eso era un debate llevado al absurdo, pero llevado al absurdo por el Ministerio de Hacienda, pero que también defendía de eso. Si ya él está dando dinero, ¿por qué no? Claro, ¿cuál va a ser la solución? Que va a recibir las dos cosas, pero va a tener que pagar por el nuevo dinero que reciba. Va a tener que pagar impuestos, o sea, no va a estar liberado de impuestos de la segunda ingreso. Entonces tú dices, vale. Pero por eso te digo, a mí hay temas que quizás son temas más complicados en el debate, que se puede resolver, pero el tema de eso, porque son casuísticas, todo lo que entre en el mundo del creador, que recibe, la única contraprestación que recibe es su capacidad creativa, es sutil. Claro, el debate sobre todo está más centrado en que son las agencias intermediarias, claro, ¿no? Claro. Es donde está la madre del cordero, ¿no? Que es la parte del lobby en todo el debate. Los Netflix de turno, porque los Netflix de turno están creando debate con los mismos creadores, porque es que no le están dando ni unos mínimos de los soportes económicos necesarios, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna pregunta más, algún comentario? ¿Alguien quiere añadir algo? Pues en principio, como ya vamos con bastante retraso, si queréis dejamos aquí la charla. Muchísimas gracias, Estefanía y Jesús. Gracias.